Hola, Dios les bendiga. Bienvenido a la clase de hoy. Vamos a estar hablando, bendito sea el Señor, acerca de preparar nuestros hijos para ser conquistadores, para conquistar la tierra prometida. Si usted tiene hijos, le conviene quedarse a escuchar este estudio, esta palabra que el Señor ha puesto en mí para que la dé, ah, para que sepamos y tenemos listos a nuestros hijos para lo que viene, si los hemos preparado adecuadamente para lo que viene. Voy a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Así es que quédese conectado para que pueda escuchar esta palabra poderosa de parte del Señor para los padres, para que abramos nuestros ojos y que seamos diligentes con nuestros hijos. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, en este bello día, Padre Santo. Te doy gracias por tus misericordias, que son grandes, nuevas y maravillosas cada día. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, estar aquí otro día más. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, mi Dios amado, de hablar de tu palabra, Señor. Gracias porque también nos permite, Señor, a enmendar nuestros caminos. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes con nuestros hijos, Padre, a que esos tesoros que tú has puesto en nuestras manos los podamos direccionar, Señor, en el camino correcto. Yo te pido sabiduría, te pido entendimiento, bendito Dios, en esta hora para poder discernir tu palabra, Señor, y poderla explicar a mis amigos, a mis hermanos, Señor. Que seas tú también, Señor, preparando los corazones de todo aquel que va a escuchar esta palabra. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Les voy a leer Josué. En el libro de Josué capítulo 1, les voy a leer el versículo 9 y dice: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios le está diciendo esto a Moisés porque está a punto, bendito sea el nombre del Señor, de entrar a conquistar una tierra. Y él le dice: no temas ni desmayes. Y ahí le dice que se esfuerce y que sea valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hemos educado nosotros a nuestros hijos para saber que Dios está con ellos. Los hemos encaminado en el camino de Cristo para que ellos tengan esa fe y esa confianza en Dios. Fíjense que regresando a la historia atrás, a los tiempos atrás, a 38 años atrás, casi 40 años atrás, bendito sea, estaban en este mismo lugar. El pueblo de Israel se encontraba en Cades Barneas, donde estaban a punto de entrar a conquistar la tierra, que Moisés les dice: vamos y pasemos y conquistemos esta tierra porque Jehová nuestro Dios nos la ha dado en nuestras manos. Pero vinieron los hombres de Israel, bendito sea el nombre del Señor, y le dijeron a Moisés: no, porque no sabemos a dónde vamos. Mejor manda a personas a inspeccionar la tierra, le dice, para que sepamos a lo que nos vamos a enfrentar. Y a Moisés dice que le pareció la idea. Así es que Moisés elige 12 varones, uno de cada tribu, y los manda a inspeccionar la tierra. Entre estos 12 varones estaba Caleb y Josué, que es este Josué del que estamos hablando ahora, al que Dios está mandando a esforzarse y a ser valiente, y le está haciendo la promesa de que él va a estar con él donde quiera que él vaya. Pues estaban allá, ¿verdad? Van a inspeccionar la tierra y corroboran que aquella tierra era una tierra buena, que era una tierra fértil, era una tierra que producía, como decía Dios, leche y miel. Era excelente tierra. Pero también cuando fueron a inspeccionarla, vieron que habían gigantes morando en esas tierras y que la ciudad era amurallada, que tenía muros altos. Y entonces, ¿verdad? Dice que cuando regresan, se llevaron 40 días para ir a inspeccionar la tierra. Cuando regresan, llevan del fruto de la tierra, llevan gajos de uvas, que dice que los tenían que cargar entre dos, porque eran unas uvas grandotas. Regresan al pueblo, regresan a Moisés y le dicen en efecto, o sea, la tierra es buena, es rica en grandeza. Es una tierra que fluye leche y miel, como Dios lo dijo. Pero 10 de esos vigilantes vinieron y le metieron temor al pueblo diciéndole: pero está llena de gigantes, está llena de gente fuerte, están los hijos de Anac, que son gigantes, y la ciudad está amurallada, le dice. Muros altos, dice. Nosotros nos vemos como langostas a la par de ellos.
Estos 10 hombres no tenían, bendito sea el nombre del Señor, una relación, voy a decir, cercana a Dios. Se les había olvidado todo lo que Dios había hecho con ellos durante el camino en el desierto, cómo Dios había sacado agua de una piedra, cómo Dios los alumbraba de noche con la nube de fuego y cómo los protegía del sol con la nube en el día. Fíjense qué tremendo. Cómo les había dado de comer maná, se les había olvidado todo lo que el Señor les había demostrado. Se les había olvidado cómo Dios los había sacado de Egipto con mano dura, con mano fuerte, trayendo las plagas en Egipto. Y cómo Él hizo diferencia con ellos, que a ellos no les tocaron estas plagas. Se les había olvidado que estaban en las manos del Dios Todopoderoso. Y cuando están a punto de conquistar la tierra, se amedrentan. Tienen miedo de los gigantes. Y entonces les dicen, no podemos ir porque esa gente es mucho más grande que nosotros. En los cuales Caleb y Josué se levantan y le dicen, no hermanos, pasemos, porque si Dios nos la entrega, nosotros la vamos a conquistar. Si Dios va con nosotros, nosotros lo vamos a lograr. Y entonces, ¿verdad? Dios se enoja con este pueblo cobarde porque no tuvo la valentía de entrar, porque les entró la cobardía. Y dice la palabra de Dios que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Acordémonos que aunque nosotros no seamos guerreros, que aunque no seamos fuertes, pero no es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas de Dios que nosotros vamos a conquistar esa tierra prometida. Al pueblo se le olvidó y se pusieron en rebelión, no quisieron. Entonces el Señor les dice que los va a castigar, que van a tener que estar 40 años en el desierto hasta que esa generación incrédula, hasta que esa generación cobarde haya muerto. Y una vez que Dios les dice que los va a castigar por 40 años, entonces dicen ellos, no, pues vamos a subir, vamos a ir nosotros a conquistar la tierra. Y Moisés les dice, no vayan, porque Dios no va a ir con ustedes. Mas, sin embargo, ellos insistieron en ir y dice que trataron de ir y que este pueblo se levantó contra ellos y los seguían, dice, como las abejas siguen a las personas, como las avispas. Les dieron carrera, porque ya Dios no iba con ellos. Y entonces se tuvieron que quedar, se tuvieron que regresar, dice, camino del Mar Rojo en el desierto, a morar en el desierto por 40 años, les dice el Señor, hasta que esa generación de esos guerreros falleciera. Pues pasado ese tiempo, en Deuteronomio 1 empieza Moisés a relatarles lo que había pasado, a decirles cómo se habían comportado ellos y que ahora había llegado el tiempo que tenían que moverse. Ya todos los que habían renegado en aquel tiempo ya habían fallecido y ahora era tiempo de salir, ahora era tiempo de empezar a llegar al lugar donde tenían que conquistar. Donde el Señor les dice, ¿verdad? Perdón. Cuando van pasando por donde los edomitas, de que no se metan con ellos, porque Él le ha dado esas tierras a los edomitas, que Dios le ha dado esa tierra a la descendencia de Esaú, que Dios la había entregado, que ahí también moraban gigantes antes. Y le dije, no se metan a pleito con ellos, porque no les voy a dar nada de las tierras que ellos tienen. También cuando van a pasar con los amonitas también, le dicen, no entren a pleitos con ellos, porque no les voy a dar la tierra. Y igual a los moabitas, que eran los descendientes de Lot, dice el Señor, yo se los he entregado a ellos por heredad. Allá habían gigantes también. Antes de ello eran gigantes. Los de Edom le llamaron oreos a los gigantes que moraban allí antes. Los de Moab le llamaron emitas a los gigantes que moraban allí antes. Y eso está en Deuteronomio 2:10. Y los de Amón le llamaban sonsomeos a los gigantes que estaban viviendo en sus tierras antes. Eso está en Deuteronomio 2:20. Habían gigantes antes. Ya Dios le había conquistado la tierra a estos pueblos y ahora le tocaba conquistarla al pueblo de Israel. Cuando nosotros pasamos dificultades, tribulaciones, no es la primera vez que Dios se enfrenta o que va a conquistar con un pueblo a unos gigantes. Cualquier problema, por grande que nos parezca, ya Dios ya lo ha resuelto. Ya Dios ya lo ha vivido. Ya Dios ya ha dado la victoria. Los gigantes que nosotros enfrentamos, ya otros los han enfrentado antes. Así que solamente tenemos que tener la confianza en Dios
que si Dios está con nosotros, nada nos va a pasar. Entonces llega el momento, ¿verdad? A este punto donde está, que Dios le está diciendo en este versículo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero ¿qué había sucedido? Antes era Moisés el que los iba dirigiendo, era Moisés el que se trataba con Dios, era Moisés el que preparaba al pueblo, pero ahora había llegado el punto de que Moisés ya no estaba. Y así como Moisés ya no estaba, así tampoco un día nosotros ya no vamos a estar. Nuestros hijos van a quedar como ellos, los que van a tener que seguir. Bendito sea el nombre del Señor con este camino. Entonces Moisés dice que muere antes de pasar el río Jordán. Moisés les ayudó a conquistar las tierras, les conquistó al rey amorreo, a la tierra de Sehón, rey de Esbón, dice, y a Og, rey de Basán. Esas tierras Moisés les ayudó a conquistarlas, todavía él estaba allí, y esas tierras las entregó a Rubén, a Gad y la media tribu de Manasés. Pero él ya no podía pasar al otro lado porque Dios se había enojado con Moisés. Ahora le tocaba a este pueblo, le tocaba a Josué tomar el liderazgo. Pero Josué era un hombre que le servía a Moisés, o sea que había andado con él, había aprendido de quién era Dios, respetaba a Dios, conocía a Dios, le temía a Dios y confiaba en Dios, porque 40 años atrás, 38 años atrás, él estaba dispuesto a pasar. Él sabía que Dios lo podía ayudar. Pero ahora va a empezar el camino él sin Moisés. Así le pasa a nuestros hijos. Si nosotros no preparamos a nuestros hijos, ellos van a quedar solos un día. Nosotros no somos eternos para cuidarlos todo el tiempo, para protegerlos todo el tiempo. Y aún así, aunque estemos nosotros, no los podemos cuidar ni proteger. Es más, cuando ellos llegan a una edad ya joven, ya ellos se quieren mandar solos, quieren hacer la casa solos. Y si nosotros no les hemos enseñado el temor de Dios, ellos no van a actuar con respeto, no van a actuar con cordura. Así es que vamos a leer aquí Josué del versículo 1, dice así. Capítulo 1, versículo 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, como les digo, ya Moisés ya no está. Entonces ahora Dios se va a dirigir con Josué. ¿Quién era? Dice, servidor de Moisés. También en otros versículos nos habla de que Moisés andaba cerca que Josué andaba cerca de Moisés cuando fue al monte Sinaí. Allí, verdad que nos habla de que él estaba con él también. Y entonces le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, le dice, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy y a los hijos de Israel, Dice, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Yo os he entregado, dice, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano, le dice, hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra, dice, de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ahí le dice en el 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, le dice, ni te desampararé. Esa era la promesa que Dios le estaba haciendo a Josué. Le dice en el 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente le dice, esfuérzate, sé muy valiente, dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, le dice, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, pero le dice que tiene que esmerarse en guardar conforme a la ley que Moisés le había dado, porque Dios había mandado esa ley. Fíjense que no les dice, prepárate, haz ejercicio, levántate temprano, aprende a luchar, aprende a pelear. No, le dice, guarda la ley que mi siervo Moisés puso en tus manos. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra.
guárdala para que tu camino sea prosperado. Dice el 8. Nunca se apartará de tu boca este libro, dice, de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay que guardarla, no hay que apartarla de nosotros, hay que tenerla en nuestra boca. Pero ¿cómo vamos a tener algo que nosotros no hemos escuchado? ¿Cómo vamos a saber la palabra de Dios si nunca nos la han leído? A lo largo de la vida hemos fallado a nuestras generaciones, le hemos fallado a nuestros hijos porque no les enseñamos la palabra de Dios y estamos mandando a nuestros hijos a la lucha, a la batalla, sin el armamento necesario, sin la confianza en el Dios Todopoderoso. Los tenemos vulnerables. Así hemos estado de generación en generación, porque nuestros abuelos no le enseñaron a nuestros padres no nos enseñaron a nosotros, y muchos de nosotros tampoco le hemos enseñado a nuestros hijos. Y estamos mandando a nuestros hijos a la batalla sin la armadura de Dios, expuestos a terminar en las garras de Satanás, expuestos a ser engañados por la mentira de Satanás, porque hemos desobedecido al mandamiento de Dios, hemos desobedecido a la ley de Dios, lo que Dios ha dicho. Es responsabilidad de los padres educar a los hijos. Es responsabilidad de los padres enseñar la palabra de Dios a los hijos. Ahora estamos que se lo queremos dejar, bendito sea el nombre del Señor, la obligación a las escuelas para que los eduquen y la educación espiritual que sea en la iglesia. Pero en la iglesia es un corto tiempo los que los niños van. Es un ratito el que van, más nosotros los tenemos todo el día en la casa. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6. Voy a leer los 9 versículos y dice así. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Y ese es Moisés hablando. Para que los pongáis, dice, por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Dice el 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando nosotros estudiamos la palabra, conocemos que solamente hay un Dios, que es el Dios Todopoderoso. Dice el 5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No podemos amar a Dios a media. Dice que con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Pero dice el 6, y aquí está el mandato para los papás, para todos los papás, que hemos fallado a lo largo de la vida, que hemos fracasado, bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso que ahora tenemos tanto muchacho en la calle, porque le hemos fallado a Dios, primeramente, y después a nuestros hijos. Dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando, dice, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Primeramente dice que tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Tenemos que conocerla, tenemos que amarla, tenemos que apreciarla, tenemos que grabárnosla en nuestro corazón. Y después dice que le hablemos a nuestros hijos. Y las repetirás a tus hijos, dice. No dice, díselas una vez, hay que repetírselas una y otra vez. Y hablarás de ella, dice, estando en tu casa, cuando esté en su casa, cuando esté en su comodidad, la hablará. Y también cuando estés en el camino. Muchos decimos, no, pues que no estoy en mi casa, pues aquí no le puedo enseñar. Donde quiera que estemos, tenemos que enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Dice, al acostarte y cuando te levantes. Dice el 8. Y las atarás, dice, como una señal en tu mano y estarán como fronteras entre tus ojos. Atarlas como una señal en nuestra mano. Una de las cosas que Satanás va a hacer en el Apocalipsis va a ser
poner el sello, ¿verdad? Aquellos que no tengan el sello de Cristo, aquellos que no hayan recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Él los va a querer sellar y dice que los va a sellar en la mano derecha y en la frente. Los lugares donde Dios dice que nos grabemos la palabra de Dios, que dice que nos grabemos sus estatutos, sus leyes, para que nosotros podamos accionar conforme a la palabra. Las manos son símbolo de acción, de movimiento, de lo que uno ejecuta. Dice que ahí tenemos que tener la palabra de Dios, que cualquier movimiento que nosotros hagamos vaya conforme a la palabra de Dios. Que la tengamos aquí, dicen los frontales, entre nuestros ojos. Que los pensamientos que nosotros les damos oportunidad, les damos cavidad, vayan de acuerdo a la palabra de Dios. Porque de lo contrario el enemigo va a querer usurpar esos lugares. Dice, dice el 9, y las escribirás, dice, en los postes de tu casa y en tus puertas. Desde nuestra casa tiene que pertenecerle a Dios. No podemos tener cosas que le dan pleitesía a otro Dios, o ídolos, o figuras, o otra gente que le sirve a Satanás. No podemos tener cosas en nuestra casa que no le dan la honra y gloria a Dios. Nuestra casa tiene que estar saturada de la palabra de Dios y de las cosas que a Dios le agradan. Pero nosotros como padres hemos fallado. Nosotros como padres le hemos fallado a nuestros hijos porque no les hemos enseñado esta palabra, porque no nos enseñaron estas palabras y nos tuvimos que enfrentar, bendito sea el nombre de Dios, a la vida sin conocer el temor de Dios, sin saber lo que a Dios le agrada. Le hemos fallado a Dios y le hemos fallado a nuestros hijos. Y cuando estemos a punto de entrar a la tierra prometida, la guerra va a ser con gigantes, la guerra va a ser mucho peor, la guerra va a ser mucho más fuerte. Y si nuestros hijos no están preparados, van a fracasar. Los hijos son muy importantes en la vida de todo ser humano. Mire lo que dice Salmo 127, 3. Salmo 127, 3 dice así. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. La herencia usted la cuida, la herencia usted la protege. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima es el fruto del vientre. Y sabemos que amamos a nuestros hijos y no les deseamos un mal. Pero al no enseñarles la palabra, no les estamos haciendo nada bien. Dice el versículo 4. Perdón. Como saetas en manos de valiente, dice, son los hijos habidos en la juventud. Como saetas en manos de valiente. Saeta es una flecha. ¿A dónde usted está direccionando a su hijo? ¿Lo está direccionando al camino angosto, al camino recto, al camino que lleva a Jesús? ¿O lo está direccionando al camino ancho? ¿Al camino fácil que lleva a la muerte y a la perdición? Nosotros, dice, tenemos a nuestros hijos en nuestras manos para nosotros direccionarlos a donde nosotros queremos que vayan. ¿Queremos que ellos pasen la eternidad en el cielo o queremos que ellos pasen la eternidad en el infierno? Tenemos que direccionarlos con la palabra de Dios, enseñarles la palabra de Dios, enseñarles lo que es bueno, lo que es malo. En esta palabra está cómo conocer a Dios, quién es Dios, qué poderoso es Dios, qué es lo que ha hecho Dios, qué es lo que Dios puede hacer. Y ganar esa confianza que si Dios está con nosotros, nada nos va a pasar. Que vamos a ser conquistadores si nosotros tememos a Dios primeramente. Tenemos que enseñarle el temor de Dios a nuestros hijos, enseñarle que el pecado conduce a la muerte. Hay muchas cosas que hacemos o hemos hecho o hicimos porque no teníamos el conocimiento. O si teníamos el conocimiento era de una forma vaga, no específica de lo que lleva. Por ejemplo, en mi época, ¿no? Cuando estábamos jóvenes, el tener intimidad antes del matrimonio, pues se decía, y no es que nuestros padres nos lo decían, porque pues tampoco llegaban a tener esas conversaciones, pero nos decían que no se podía tener relaciones, ¿verdad? Porque nos iban a andar de boca en boca, porque nos iban a criticar. O sea, ese era el castigo que según la gente íbamos a recibir, pero no se trata solo de eso. No es solo de que nos anden de boca en boca.
sino que dice la palabra de Dios que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos, que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos, los cobardes, los mentirosos, los borrachos, los hechiceros, los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Las consecuencias son graves, hermano, fuertes. Si nosotros practicamos el pecado y no tenemos la oportunidad de arrepentirnos, las consecuencias son graves. Si nosotros no tenemos el temor de Dios en nosotros, si nosotros no respetamos a Dios, sus estatutos, lo que dice esta palabra, las consecuencias son graves. Si nosotros no respetamos a nuestros padres, a los adultos, a los seres humanos en general, hay consecuencias. Ahora no queremos castigar a nuestros hijos. No los queremos corregir porque decimos que vivimos en otra época, que eso era antes y no queremos hacerlo. Mire la situación que pasaba en Deuteronomio 21, 18. Vamos a leer Deuteronomio 21, 18. Hay una situación acerca de los hijos desobedientes y cómo los trataban allá. ¿Cómo tenía que ser el castigo? Deuteronomio 21, 18 al 21. Y dice así. Si alguno, dice, tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, dice, y habiéndole castigado, no les obedeciere, o sea, y aún aunque lo hubieran castigado, pero son cabeza dura, que no hacían caso, dice, entonces lo tomarán sus padres, dice, y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirá a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Dice el 21. Entonces todos los hombres de su ciudad, dice, lo apedrearán y morirá. Así quitarás, dice, el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Ese era el castigo para los hijos desobedientes. Ahora hay tanto hijo desobediente que no solamente es que no le hace caso a sus padres, no es solamente que lo trata mal o que lo insulta, no, hasta les pegan a los padres. Dice que fuera llevado al concilio y que todo el pueblo los iba a apedrear. Y usted dirá, pero es en el Antiguo Testamento, eso es ya pasado, eso ya no está vigente. Mire lo que dice Marcos 7:10. Vamos a buscar Marcos 7:10. Para que veamos lo que recuerda Jesús hablándole al pueblo, diciéndole. Marcos 7:10 dice así. Y este es Jesús hablando. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre, dice, o a la madre, muera irremisiblemente. Y eso ya lo está diciendo Jesús en el Nuevo Testamento. Muera irremisiblemente. El desobedecer a los padres, el faltarle respeto a los padres, es digno de muerte a la persona. Y ahora les estamos permitiendo a nuestros hijos sobrepasarse con nosotros, con los padres. ¿A dónde estamos llevando a nuestros hijos? A ser dignos de muerte por retenerles el castigo. El trato con los demás. Tenemos que enseñarles cómo respetar a los demás. Que no se deben comportar con los demás, ya sea que sean adultos o que sean de su misma edad. Tenemos que enseñarles a no decir malas palabras, a no ofender con palabras. Hay niños que hasta le pegan a los adultos y no son corregidos. En lugar de hacerles un bien, les estamos haciendo un mal. Los niños que ofenden con palabras, que dicen malas palabras, porque muchos adultos las usan. Miremos lo que dice Efesios 4:29. Efesios 4:29 dice así. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. O sea, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Malas palabras. No podemos decir malas palabras.
No podemos ofender a los otros con malas palabras. ¿Y saben qué es lo más triste y lo más doloroso? Que los inconversos, y aún hasta algunos creyentes, se ríen cuando sus hijos dicen malas palabras. Les sirve de diversión escuchar las malas palabras en sus niños. Cuando los estamos, bendito sea el nombre del Señor, llevando al castigo eterno. Así que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, dice, para la buena, sino la que sea buena para la necesaria edificación. O sea, que yo puedo mencionar una palabra, pero que sea para edificar, que sea para corregir, que sea para enderezar, pero no para estar insultando a los demás. Mira lo que dice Mateos 12:36. Mas yo os digo, dice Mateos 12:36. Mateos 12:36. Mateos 12:36 dice así. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa, de toda mala palabra, de ella vamos a dar cuenta, dice, en el día del juicio. No debemos de usar malas palabras, ni en general, ni para dirigirnos a alguien, ni para ofender. No. Lo que dice Mateo 5:22. Cualquiera que diga necio a su hermano, dice, será culpable ante el concilio. Busquémoslo, Mateo 5:22, para leerlo completo, porque no lo tengo completo ahí. Mateo 5:22, dice así. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué quiere decir fatuo? Fatuo es una palabra que procede del latín que fatus, que significa tanto como soso, estúpido, en todas sus afirmaciones. Dice, como también tonto, necio, delirante o extravagante. Así que cuando usted está usando unas palabras de esas, que equivale a decir fatuo, dice que usted queda expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué vamos a exponernos? ¿Por qué vamos a permitir que nuestros hijos usen esa palabra? De decirle a otro niño, de tratar a otro niño así, lo estamos exponiendo a que si se muere sin arrepentirse, va al infierno, va al lago de fuego. Corrigamos a nuestros niños. No detengamos el castigo de nuestros niños. No argumentemos que esas eran épocas pasadas y que ahora ya es diferente. No argumentemos eso. Porque la Biblia sigue siendo vigente todo el tiempo. Lo que la palabra dice es continua. No tiene vencimiento. Las leyes y estatutos que Dios dejó para el pueblo de Israel también son para nosotros. Mira lo que dice Proverbios 13, versículo 24. 13, versículo 24. El que detiene el castigo, dice, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Cuando usted detiene el castigo a su hijo está aborreciendo. No es que lo ame, dice, a su hijo aborrece. Mas si lo ama desde pequeña edad, usted lo corrige. Desde pequeña edad, usted le enseña lo que es bueno. Y entonces va a demostrar que es el verdadero amor. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina, o sea, Dios. Él al que ama disciplina, dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Si usted ama a su hijo, disciplínelo, azótelo, porque eso le va a ayudar para bien.
Pero no lo castigue enojado, porque muchas veces eso es lo que pasa, que el padre se enfurece y lo castiga de una manera no adecuada. Cuando usted tenga que castigar a su hijo, platíquele, llámelo, converse. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y por qué no lo debes hacer? Y para que no lo vuelvas a hacer, te voy a dar un cinchazo o dos. Yo le agradezco a mi padre porque esa era de la manera que él nos castigaba. Cada vez que hacíamos un error, que cometíamos un error, él nos llamaba y conversaba con nosotros. Y nos decía, te voy a castigar para que no lo vuelvas a hacer. Nosotros teníamos temor de aquel castigo, porque era fuerte. Pero eso nos enseñó a respetar a los demás, a respetarnos unos con otros, aún con nuestros hermanos. A respetar a nuestros adultos. Dice Hebreos 12:11. En verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta que lo castiguen. Nadie quiere que lo castiguen. Dice que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Nadie se alegra, sino que es de tristeza. Pero, dice, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Como le decía, mi papá nos castigaba y eso nos sirvió para que nosotros no fuéramos ladrones, mentirosos, que no anduviéramos peleando los unos con los otros. Esas correcciones nos ayudaron. En el momento no nos gustaba. En el momento ni siquiera queríamos que estuviera papá ahí porque pues nos iba a castigar. Pero después dice que da un fruto apacible. Después nos ayuda, bendito sea el nombre del Señor. Miren, en la Biblia hay, algunas historias de papás que fueron negligentes con sus hijos. En Primera de Samuel, capítulo 2, encontramos la historia de Ofni y Finés, hijos de Elí. Fíjense que estos jóvenes, estos hombres estaban trabajando en el templo de Dios, pero no conocían a Dios, no temían a Dios y estaban haciendo todo lo que era incorrecto en la casa de Dios. Dice que estos hombres, cuando llegaban las ofrendas, cuando ellos querían carne, querían agarrar la carne cruda antes de ser cocinada, antes de que la grosura fuera quemada. Y eso no era así. Tenían que quemar la grosura porque la grosura le correspondía a Jehová. Y después tenían que agarrar su parte. Y les daban una buena parte, una buena carne. Pero ellos ni siquiera estaban haciendo el trabajo que tenían que hacer, sino que mandaban a los servidores a que les trajeran la carne antes de que se quemara la grosura. Y respetaban a Dios. Y no solo eso, sino que dice la palabra de Dios que también metían mujeres y que se acostaban con mujeres en el templo. Profanaban el lugar santo porque no conocían a Dios, porque no tenían ese temor de Dios. Y Dios reprende a Elí y le dice que le va a quitar el sacerdocio de su descendencia que había sido dada a los levitas. Él era levita. Pero dice, yo no se las puedo seguir dejando con esta rebeldía que tienen tus hijos, porque tú no los estorbaste, le dice. El culpable era el papá, porque no había estorbado a los hijos cuando estaban pequeños. Ya grandes los quiso corregir, pero ya grandes ya de nada sirve. Hay que corregir los pequeños cuando todavía pueden asimilar, entender la corrección. Ya grandes se ponen más rebeldes. Así que le dice, como señal te será que los dos van a morir el mismo día. Y en efecto, los dos murieron el mismo día. Y no solo eso. Cuando Elí se dio cuenta que habían muerto y que habían robado el arca del pacto, también él se murió porque se fue para atrás, dice, y se desnucó. Otro caso está en 2 de Samuel, del capítulo 13 en adelante. Los hijos de David. David era un rey muy valiente, un gran luchador, un hombre noble, un hombre conforme al corazón de Jehová, pero falló en la educación a sus hijos. Dice la palabra de Dios que tenía un hijo que se llamaba Amnón, que estaba enamorado de su media hermana Tamar. Y planeó ahí junto con su tío primo, planeó para llevar a Tamar a la cama.
se arma y se finge enfermo y le dice a su padre que quiere que su hermana venga y lo atienda. Y David inocentemente manda a llamar a Tamar y la manda a que le sirva. Este Amnón abusa de Tamar, abusa de su media hermana, la viola su media hermana. Mire qué tremendo, hermano. Y una vez que le arruina la vida, dice que la despreció y la echó. Cuando su hermana Absalón la encuentra y la ve y le dice, no te preocupes, hermana, le dice, porque Absalón ya había dispuesto en su corazón tomar la venganza. La palabra de Dios dice que David se enojó mucho, pero no nos dice que lo corrigió, no nos dice que los castigó, no nos dice que le llamó la atención, solamente que se enojó mucho. Entonces pasaron 2 años y vino Absalón y planeó una comida, y en la comida él había planeado que mataran a su medio hermano Amnón. Y así lo hizo. Cuando llegaron a la comida y todo, ya tenían todo preparado, le quitó la vida a su hermano. ¿Ustedes creen que eso era algo fácil para un padre? No. Difícil. Uno le viola a una hija, el otro lo mata. Y ahora se va a huir. Se va a la tierra, ¿verdad? Donde tenían que estar protegidos. Pasado un tiempo, pues vuelve a venir. Y empieza este hijo a engañar a la gente, a poner la gente en mal en contra de David para quitarle el reino. Cuando David se da cuenta que él ya tiene un buen ejército, que ya tiene bastante pueblo de parte de su lado y que va para el palacio, David decide salir huyendo para no hacer pleito entre la misma gente, para no entrar en guerra entre los mismos hermanos, y sale huyendo. Cuando David se va huyendo, deja a sus concubinas cuidando la casa. Y este Absalón se acuesta con todas las concubinas de su padre, perdón. Qué tremendo, hermano. Una cosa terrible que ningún padre quisiera pasar. Muchos hombres ahora en este tiempo dicen, no, que tener varias mujeres no es malo, porque el rey David tenía muchas mujeres. Mira las consecuencias de tener varias mujeres, de tener medios hermanos. No se querían, no se respetaban. David no los corrigió. Más adelante, cuando David está anciano, bendito sea el nombre del Señor, que ya no se podía levantar, se levanta otro hijo, uno que había nacido después de Absalón, que se llamaba Adonías, y dice que este vino para usurpar el reino de su padre. También conquistó un montón de gente, a unos sacerdotes también, para él ser el siguiente rey. Y dice la palabra de Dios que es porque David nunca lo había entristecido, que David nunca le había dicho, ¿por qué haces así? Miren qué tremendo. Tenemos que corregir a nuestros hijos si los amamos. Si queremos que vayan direccionados para el camino correcto, corrijámoslos. Ahora estamos en un tiempo, hermanos, tan difícil que si nosotros no les explicamos las cosas a los niños, el sistema se las está enseñando, pero de una manera incorrecta. Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos que hay que respetar a los adultos, cómo deben de ser las relaciones, lo que es correcto, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le desagrada, el sistema le está queriendo meter a nuestros hijos que tener intimidad entre familiares es correcto, que tener intimidad entre animales y personas es correcto. Eso es lo que el sistema le está queriendo meter a nuestros hijos. Que un adulto con un niño está bien. Si nosotros no educamos a nuestros hijos, el sistema lo va a hacer de una manera incorrecta. Y les va a quitar su inocencia, porque ese es el plan del enemigo. Robarle la inocencia a nuestros hijos para que se pierdan. Así que seamos diligentes enseñándoles la palabra de Dios. Démosle tiempo. Hagamos un tiempo de lectura. Si están muy chiquitos, 15, media hora. Pero si ya están grandecitos, tampoco espere que tengan más de 10, 12 años para que le entiendan, porque entonces ya van a estar rebeldes y no van a querer nada. Si nosotros no conducimos a los niños a las cosas de Dios desde pequeños, grandes, créame que es difícil. Es cuando están pequeños que tenemos que empezar. Empiece con poquito, con 2 versículos, con 5 versículos. Y usted dirá, pero es que yo no entiendo nada de la palabra y el niño no me va a entender. No subestime el poder
del Espíritu Santo de Dios. Porque esta palabra no se entiende con sabiduría humana, es con la sabiduría que da Dios. No subestime el poder del Espíritu Santo que no le puede enseñar a su hijo, porque su hijo puede aprender la palabra de Dios. Pero léasela, escudriñala, léala en Génesis. Enséñale cómo Dios creó las cosas de la nada, cómo con solo su palabra las cosas fueron creadas, cómo Dios inundó toda la tierra, cómo Dios salvó a Noé, cómo Dios eligió a Abraham, cómo Dios usó a José, el soñador, para salvar al pueblo, cómo Dios usó a Moisés, cómo Dios usa a Josué, cómo Dios usó a los jueces, cómo levantaba hombres que defendían al pueblo. Enséñale el libro de Samuel, el libro de los reyes, cómo Dios ayudaba a los reyes y cómo castigaba también a los que se portaban mal. Léale los libros de los profetas para que vean que Dios todo lo sabe, que todo lo conoce y que Él castiga el pecado y que también bendice a aquellos que le obedecen. Léale los evangelios, el amor de Dios revelado a través de Cristo. Los milagros que hizo el Señor Jesucristo, las sanaciones que hizo el Señor Jesucristo, las liberaciones que hizo el Señor Jesucristo. Léales del amor de Dios a través de Jesucristo, que necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón para recibir esa salvación. Léale la carta de los apóstoles, que nos enseñan cómo comportarnos, qué es lo correcto, qué es lo que debemos hacer. Aún léales el Apocalipsis, para que sepan lo que viene, que tenemos que estar preparados con la palabra de Dios, que tenemos que servirle a Dios, que tenemos que tener la cobertura de Dios si queremos conquistar la tierra prometida, porque de lo contrario vamos a terminar en las garras del enemigo. De usted depende que su hijo tenga la armadura puesta. De usted depende que su hijo conquiste la tierra. Dios le está diciendo a José: solo esfuérzate y sé valiente, porque yo voy a estar contigo. ¿Tienen esa certeza nuestros hijos que Dios está con ellos? Esa confianza que aunque se vean delante del problema, no caigan al pecado porque saben que Dios está ahí, que Dios los va a proteger y que Dios los va a ayudar haciendo lo correcto sin necesidad de caer en lo incorrecto. Preparemos a nuestros hijos con todos los peligros que hay allá afuera. Hay tantos peligros, hermanos. A través de las redes sociales. Ahora nuestros hijos tienen el enemigo en sus propias manos. A un mover de dedos les sale todo lo malo, todo lo perverso que les contamina su mente. Aún hasta para planear hacer las maldades, lo tienen ahí en sus manos. Para nosotros fue un poco más fácil en los tiempos antiguos, porque no teníamos esa herramienta peligrosa cerca de nosotros. Nosotros llegamos a adultos y nunca vimos un video de pornografía. Ahora están ahí en los teléfonos, que le salen a los niños sin que los anden buscando. Y ellos están en una edad curiosa, que en lugar de apartarlo, pues lo siguen viendo. Se les corrompe la mente, se les corrompe el corazón. Estamos descuidando a nuestros hijos. Los estamos dejando en las garras de Satanás, porque hemos sido negligentes enseñándoles la palabra de Dios. Porque no les estamos dedicando el tiempo que ese tesoro, que esa herencia amerita. Tomémonos el tiempo para educar a nuestros hijos con la palabra de Dios. Y no se preocupe porque usted no le entiende. Ahí Dios le va a dar el entendimiento. Pero póngale esa armadura de Dios. Allá en Efesios capítulo 6, está una armadura de Dios que dice el cinturón de la verdad. Haga lo que conozca la verdad. Haga que conozca a Cristo. Haga que conozca lo que es correcto. Para que cuando el mentiroso venga a quererlos llenar de mentiras, ellos sepan lo que es verdad y lo que es mentira. Póngale la coraza de justicia. Que sean justos los unos con los otros. Que respeten los unos a los otros. Que no se aprovechen del débil. Que no se aprovechen de los más pequeños. Porque cuando nosotros dejamos de practicar la justicia, esa coraza se debilita.
Y entonces nosotros mismos quedamos expuestos. Cálcele sus pies con las sandalias del apresto del evangelio de la paz. Que donde quiera que ellos vayan, ellos puedan tener esa palabra, bendito sea el nombre del Señor. Y que donde quiera que ellos estén, ellos le puedan decir a otros niños, hablarles de Jesús. Hablarles de las promesas de salvación. Y que no sean los otros niños que empiecen a hablarle de satanismo, que no sean los otros niños que le empiecen a hablar de idolatría, que no sean los otros niños que le empiecen a hablar de otra cosa y los conquisten. No, que sean ellos los que puedan llevar el evangelio a otros niños, que puedan defenderse con la palabra de Dios. Póngales el escudo de la fe. Que aprendan a creer en Dios, que las promesas de Dios son firmes, fieles y perfectas, que no estamos solos. Que aprendan a creer en ese Dios todopoderoso que nunca nos va a abandonar si somos obedientes a su palabra. Que tomen el yelmo de la salvación, un casco de la salvación, mire qué tremendo. Muchas veces llevamos a nuestros hijos a la iglesia obligados, o algunos van con su voluntad, pero ese yelmo no se lo han puesto. No han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. No están protegidos con la salvación eterna. Y si algo les pasa, si se caen, se quiebran la cabeza, no van para el cielo. Porque tienen que tener el yelmo de la salvación. Tienen que recibir al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y entonces sí van a estar protegidos. Que aunque se caigan, se van a golpear. Pero la cabeza no se les va a partir. Expliquémosle a nuestros hijos que necesitan recibir al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Y así pase lo que pase, van con Dios. Y por último dice, que tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que conozcan esta palabra. Que puedan desmentir al enemigo cuando les dice, no, tú puedes estar con tu tía, tú puedes estar con tu abuelo, tú puedes estar con tu primo. Que tengan esta palabra, esta espada para darle de regreso. No, el Señor dice que no. Que la desnudez de nuestro pariente cercano no vamos a tener. Que la desnudez de nuestros hermanos no vamos a ver. Que la desnudez de nadie, de nuestros familiares. Armemos a nuestros hijos para conquistar el reino de los cielos. No los dejemos vulnerables en este mundo que está tan corrompido. A nuestros jovencitos, digámosles que se cuiden, porque ellos se creen autosuficientes, que lo saben todo, que lo conocen todo. Pero hay tanto peligro allá afuera, hermanos. Hay tanto malvado que los secuestra para venderlos sexualmente o para vender sus órganos. Que no confíen en la gente de afuera. La gente que no tiene temor de Dios es capaz de hacer todo por amor al dinero. Así es que preparemos a nuestros hijos para conquistar la tierra prometida. Dejemos de ser negligentes. Pidámosle perdón a Dios porque hasta hoy le hemos fallado. Hasta hoy no hemos hecho lo que hemos debido hacer todo el tiempo. Nuestros antepasados fallaron, nuestros abuelos fallaron, nuestros padres fallaron, pero no sigamos fallando nosotros. Hagamos lo que es correcto. Preparemos nuestros hijos para lo que viene. Que cuando nosotros no estemos, que ellos se puedan defender solos. Que ellos puedan tener esta verdad en su mente y en su corazón. Para que no le fallen a Dios. Porque un día vamos a partir. Es más, nosotros ya vamos de partida. Y es esa nueva generación la que se va a tener que enfrentar a cosas mucho más grandes. A esos gigantes más grandes. Pero que no importa lo grande que sean los gigantes. Si tenemos a Dios con nosotros, somos más que vencedores. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra que has puesto en mi mente hoy, Señor. Para que le hablara a tu pueblo, Señor. Y aún aquellos, bendito Dios, que todavía no te han recibido. Para que puedan tomar la decisión, Señor,
de recibirte como su único y suficiente Salvador. Los tiempos son difíciles y cada vez que nos acercamos más al tiempo del final, al tiempo de esa tierra prometida, Señor, tenemos que ser esforzados y valientes. Te pedimos perdón, Señor, porque te hemos fallado al no educar a nuestros hijos desde chiquitos, Señor. Porque te hemos fallado, Padre, a no meterles esta palabra en su mente y en su corazón, Señor, desde niños. Porque pensamos, Señor, que son demasiado chiquitos y que no entienden. Pero por no hacerlo, ahora el enemigo les está enseñando a su manera lo que es malo, haciéndoselo pasar por bueno. Perdónanos, Padre amado, y ayúdanos. Danos sabiduría y entendimiento, Padre, para corregir nuestros errores. Ayúdanos, Dios amado, para direccionar nuestros hijos hacia tu gloria, mi Dios. Danos valentía, Señor. Danos sabiduría. Danos ese entendimiento que necesitamos, Padre. Yo te pido por aquellos que no te conocen, Señor, que seas tú tocando sus corazones para que te reciban. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, mi Dios amado, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, amigos, es tiempo de despertar. Que Dios les bendiga.